En Primera de Samuel 13 al 14, cuando el Señor llama a David, le dice el Señor a Salomón por medio del profeta Samuel, le dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a un varón, una mujer conforme a su corazón. Las palabras tienen mucho peso, tienen mucho de lo que podemos hablar en esta mañana y mucho que enseñarnos al Señor. Yo estoy seguro que tú vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y escuchas la frase con un varón conforme al corazón de Dios, de inmediato lo relacionamos con David, por supuesto. Pero es bien sabido que David no es la única persona conforme al corazón de Dios, por supuesto, sino que aparece esta frase cuando Saúl desobedece al Señor respecto a lo que le mandó a hacer y levanta a David, poniéndolo a él y clasificándolo y dándole el distintivo como es que el varón conforme al corazón de Dios. Pareciera esta una condición ilusoria, inalcanzable. Sin embargo, todo el que va al cielo, absolutamente todo el que va al cielo, debe tener un corazón conforme a Dios. ¿Cuántos se van al cielo en esta mañana? Bueno, no en esta mañana, sino, no me vayas a malentender. ¿Cuántos nos vamos al cielo? ¿Quién dice amén? Sin embargo, vamos a analizar entonces la vida de David para que entiendas que es el corazón conforme a Dios. Está al alcance de todos. Está al alcance de todos. David no distaba, hermano, entre tu vida y mi vida. No tenía una distinción. Tenía las mismas cualidades, tenía defectos, tenía virtudes. Es decir, no había en lo general una distinción entre personas. No existe. Hay características fundamentales que clasifican o que se puede decir que un varón es conforme al corazón de Dios. David, contextualizando a David, fue el segundo rey de Israel que el Señor llama y lo distingue sin él aparecer antes en la historia. Simplemente el Señor le dice a Samuel: ve y úngeme por favor a David. Cuando estaba Samuel, fue a la casa de Isaí, le llega el hijo grandote, galán, así fuerte, y dice Samuel: este es, y que le llama la atención el Señor. Le dice: cálmate, Samuel, yo no veo conforme miran los hombres, no es conforme a vista, sino el Señor mira las intenciones ¿de qué? Del corazón. Eso es importante. David es el famoso que mató al gigante. ¿Quién no conoce esa historia? Que mató a Goliat siendo un muchacho. Le pone la armadura a Samuel, le pone toda la vestimenta de guerra, el escudo, y dice David: no, hombre, yo no puedo con esto. Con las piedritas que yo traigo, que voy a ir a recoger, y con la onda lo voy a noquear, es suficiente. Porque cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre, venía un león y yo me le ponía al tiro, y entonces despedazaba al que venía contra las ovejas. Eso fue el currículum de David, no tenía otro. Eso fue. Y David se lanza contra el gigante. Es David, hizo crecer el territorio de Israel aún más de lo que en su momento ya el pueblo de Israel era. En David, la nación de Israel fue unificada. Después de su hijo Salomón, la nación se dividió, pero David mantuvo la nación totalmente unificada. Hasta la fecha, de hecho, es el rey más querido de Israel, a tal grado que hoy estamos predicando de él. Escribió más de 80 salmos de la Biblia. Incluso, sorprendente, Dios pacta con David, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Isaac, así como lo hizo con Jacob, así como lo hizo con Moisés. Dios pacta con David de que de él vendría el Cristo, que vendría nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no se halagaría por una cosa así?
¿Quién de nosotros no quiere recibir una promesa de este calibre? Pero no todo fueron virtudes en David. No todo fue color de rosa. David pasó por situaciones y circunstancias tan complicadas que prácticamente lo llevaban a la muerte. Pasó por depresiones profundas, persecuciones, peligros de espada. Pero David tuvo entonces defectos muy graves como cualquiera de nosotros. David la regó un montón de veces. Y como cualquiera de nosotros, también hubo un caso de entre todas esas regadas que son muy reconocidos y muy predicados hasta el día de hoy. No porque el pecado tenga medidas, no porque hay un pecado chiquito y un pecado grande, sino es famoso ciertas historias de David por la manera en que reaccionó al pecado, por la manera en que David enfrentó las consecuencias causadas por su pecado. Cuando el reino estaba establecido, David se le ocurre un día no salir a la guerra, quedarse a descansar en el ocio. Y en 2 de Samuel 11, del 2 al 4, dice la palabra que sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar a aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, mujer casada. Esta mujer estaba recién casada. Todavía no había tenido la noche de bodas con su marido Urías. En el 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. David fue, estando en su terradito: ay, esa chica está guapísima, por favor tráiganmela porque yo aquí tengo todo el poder. Y no me interesa que esté casada, no me interesa. Es más, no me interesa que no haya tenido el primer encuentro con su marido, no me interesa, tráiganmela. Betsabé, dice la palabra, que concibió una criatura, un varón. Y después mañosamente David saca de la guerra a Urías, su esposo, para emprender una treta y engañar a las personas y guardar la apariencia. El primer intento de David fue que lo manda a llamar y le dice: ¿cómo está la guerra? ¿Cómo están las cosas por allá? Mira, ¿sabes qué, Urías? Vete a dormir hoy con tu esposa, hombre, estás recién casado, tú no puedes andar ahí en la guerra. Pero ¿qué crees? Urías era un hombre honorable. Urías se niega y se queda a dormir a las puertas de la casa del rey, a dormir junto con los siervos. Y dice la palabra que David al siguiente día lo llama y le dice: ¿sabes qué, Urías? ¿Por qué no obedeciste y te fuiste a dormir con tu esposa? Hombre, acá en la conciencia de David diría: ¿sabes qué? Pues tú vete a dormir y por mientras así tapamos el pecado que yo hice y te echo la culpa de que tú eres el papá que trae tu esposa. Urías no accede y le dice: no, señor, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por tu vida y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Viene un segundo intento por parte de David y lo embriaga. Lo llama a su casa, a la casa del rey. Le entran duro en esa noche y dice: pues ya medio turulato, pues lo mando a su casa, pues para ver si ahora sí se acuesta con su mujer. ¿Y qué crees que hizo Urías? No se regresa a su casa. Viendo David que no podía concluir su plan, su treta, hizo lo peor. Si ya de por sí había él cometido un pecado grave yendo con la mujer de su prójimo, y él teniendo el poder,
sabiendo, entendiendo, fue y ahí aún así tomó a Betsabé. Como un tercer intento y definitivo, dice David, mandó poner a Urías al frente de la batalla. La batalla empezaba a arreciar cuando estaban en el muro ahí de la ciudad que querían conquistar. Mueren muchos del ejército de los valientes de David, y entre esos cae también desafortunadamente Urías. Digo desafortunadamente porque no murió defendiendo a su tierra, sino más bien murió por un engaño por causa de David. En el verso 2 del capítulo, en el verso 17 del capítulo 11 dice: y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. David hace a Betsabé como su esposa después de eso. Dijo: ok, pues no puedo hacer engañar a la gente para que piensen que es hijo de Urías, pues entonces lo mato y pues ya me quedo con su mujer. Esa fue la técnica de David en ese tiempo. En el verso 27 dice del capítulo 11: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un niño. Mas esto que David había hecho fue desagradable. ¿Cómo fue? Desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios justo? Bueno, sí, Dios es justo. El Señor todo lo ve y envía al profeta Natán y le cuenta una historia para revertirle, para que de la boca de David salga el propio juicio que vendría por causa de sus actos. Y le cuenta la historia de que había un hombre rico y otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y numerosas vacas, no tenía necesidad de pedir prestado. Todo lo contrario, él solamente echaba mano en su corral y sacaba un animalito y saciaba. Y cuenta la historia que pasó un viajero y este hombre rico, para no tomar de las ovejas que tenía o de las vacas, pues va y le quita al hombre pobre una ovejita que dice la palabra que él había cuidado como su criatura. Dice que crecieron juntos, comían de la mesa juntos. Era una ovejita femenino, era una ovejita. Y esta ovejita era como de su familia, hasta dormían juntos de tal modo que era parte de la familia. Pero el hombre rico dijo: ¿sabes qué? Yo no voy a tomar de lo que tengo, sino que voy a ir con aquel y le voy a quitar su oveja. Natán le suelta el trancazo y de inmediato el propio juicio que el Señor había preestablecido para David salió de su propia boca. Porque David, de algún modo humanamente posible, David era un hombre, un rey justo, era un rey bueno. Sin embargo, se había equivocado en esa ocasión. Y en el capítulo 12, verso 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? Es digno de muerte. La paga del pecado es la muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. Y vienen las consecuencias. Versículo 10 del capítulo 12. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Está hablando el Señor por medio del profeta Natán a David. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, David, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista
del sol, porque tú lo hiciste en secreto, dice el Señor, mas yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. A ver, pues no que David era conforme al corazón de Dios. Al que Dios ama, hermano, disciplina. Al que Dios ama, disciplina. El juicio de Dios fue extremadamente duro, difícil de soportar. Yo te pregunto, ¿qué harías tú si escuchas de la voz de Dios un juicio de este calibre que viniera contra ti? ¿Tú qué harías? Cualquiera que oiga pudiera pensar quizá, no, la palabra no es de Dios, yo no sé tú, pero esa onda no es de Dios. A lo mejor algún otro pensaría y diría, si Dios disciplina de ese modo, no hombre, yo no quiero saber nada de Dios. Y quizás hay otro que en su corazón diría, si Dios da, Dios también quita. En David muchos fueron las consecuencias. Si lees a partir de ese capítulo, el capítulo 11 para adelante, que prácticamente habla sobre David, Samuel está hablando en el segundo libro de Samuel. El niño muere en primera. Abnón abusa de su media hermana. Abnón abusa de su media hermana, hijos de David. Se llama Tamar. Absalón, a causa de eso, que es hermano de Tamar, mata a Abnón. O sea, en su familia empieza un caos. Absalón después se siente fuerte y se subleva contra su papá, David. La vida de David fue una vida de lamentos, hermano. Es de veras. Fue una vida de lamentos, de traiciones, de muertes. Parece una telenovela, así. Increíble que el Señor esté hablando que David tiene un corazón conforme a él. Pero vemos reacciones en otros hombres que están escritos en la Biblia, otros reyes, por ejemplo Ezequías, cuando Dios le reprende a causa de que le enseña todos sus tesoros, el armamento, a los príncipes que venían de Babilonia. En Segunda de Reyes viene una consecuencia porque Ezequías se sintió fuerte y empezó a presumir lo que tenía en sí mismo y en la casa del rey. Y viene una consecuencia muy grave, y en Segunda de Reyes 20, 16 al 18 dice: entonces Isaías dijo a Ezequías, el profeta Isaías dijo al rey Ezequías, que viene del linaje de David, por cierto: oye palabra de Jehová, he aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y no solo eso, verso 18: y de tus hijos que saldrán de ti, que todavía no te nacen, pero que van a salir de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Sí sabe lo que es un eunuco, verdad? La reacción de Ezequías no fue una reacción lógica. La profecía, si bien no era para su tiempo, era para su descendencia, para sus siguientes generaciones. Y la reacción de Ezequías es la siguiente, en el verso 19 del capítulo 20 de Segunda de Reyes. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que ha hablado es buena, dijo este. La palabra de Jehová, a tus hijos se van a convertir en eunucos y se los van a llevar a otra tierra. Y dice Ezequías: la palabra es buena. ¿Por qué? Porque al menos en mi reino habrá paz y seguridad en mis días. Increíble. Increíble. Yo no sé si tú escuchas algo para sobre tus hijos, pero nos doblaríamos delante de la presencia de Dios para que estas cosas no pasen, para que el Señor tenga misericordia. ¿Cuántos de los de aquí entendemos que Dios tiene misericordia?
Es un Dios perdonador, aparte de que Él es todopoderoso, Él es amoroso, Él es un Dios justo, pero está en medio de nosotros para escuchar el clamor de sus hijos. A Ezequías solo le importaba el presente. Y el pensamiento del mundo actualmente es que quieren vivir el hoy y el ahora y punto. No me interesa la consecuencia que venga sobre mis hijos. No me interesa la consecuencia que venga sobre mis padres. Lo único que me interesa es yo estar bien. Pero en el caso de David sucedió algo muy diferente. Yo vi todavía más fuerte la profecía que viene de parte de Dios a David por causa de lo que hizo, de las consecuencias que Ezequías. Pero observa cómo actúa David. Regresando al libro de segunda de Samuel 12, verso 13 dice: al escuchar David la profecía de parte de Natán, dijo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Hubo un arrepentimiento en la vida de David, como no la hubo en Ezequías. Ezequías dijo: chin, pues por lo menos está bien, yo voy a estar bien. Pero en David hubo un corazón arrepentido, un corazón que le importó más la presencia de Dios que cualquier consecuencia que pudiera venir sobre su vida. La actitud de David no es como echarle la culpa a los demás de sus propios actos. Ah, no, el diablo me está atando y no puedo avanzar. Es culpa de mi mujer, es culpa de mi marido, es culpa de mi mamá, es culpa de mi hijo, es culpa de mi patrón porque es injusto mi patrón. No, es culpa del líder. Porque Dios dice que David es conforme a su corazón. Superficialmente, David no podría ser clasificado por tener un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque era un homicida. Al juicio de los hombres, David era un homicida. Era un fornicario. Era un adúltero porque ya estaba casado. David estaba lleno de ambición también. David, en el capítulo 24 de ese mismo libro, se le ocurre censar el pueblo para medir su fuerza. Y uno de sus generales le dice: no, David, no hagas esto. Mejor camina en fe, David. Y David no le importa. ¿Y sabes cuánto murieron en esa temporada? 70,000 gentes por causa de David. Entonces, ¿por qué? Porque Dios dice que David es conforme a su corazón. Hay muchas razones, pero quiero resaltar dos. David reconoce sus errores y acepta la disciplina de parte de Dios. Punto número 1. David reconoce sus errores y acepta la disciplina que viene de parte de Dios. Punto número 2. Porque David tenía en más alta estima al Señor que las consecuencias de su pecado. Analiza. David tenía en más alta estima la presencia de Dios que las consecuencias de su pecado. ¿Sabes con qué batallamos ahora nosotros? El problema no es el pecado. El problema es que nosotros regresemos nuestro corazón a su presencia cuando pecamos. Dios no está buscando perfectos, tampoco está buscando poderosos. Dios quiere que entiendas que sin Dios nada podemos hacer. Que sin Dios nada podemos hacer. El diablo ha metido en la iglesia un pensamiento que por supuesto viene de su corazón, que tiene que ver con la perfección, que diga es solamente los perfectos. La perfección es una ilusión, hermano. Nosotros somos perfectos porque Él nos hizo perfectos. Esta mentira ha provocado que la soberbia quiera gobernar en la iglesia, que perdamos la misericordia.
Porque el hombre es orgulloso. Cada vez que en sus propias fuerzas consigue algo, el hombre lo que termina haciendo es condenar a los demás. Esta perfección desprestigia el sacrificio de Jesucristo, porque prefiere sus propias obras y decir: yo pude, yo lo hice. Esta condición provoca que la gracia sea puesto en segundo lugar y no en primer lugar en nuestra vida. Que exista condenación entre las personas, tal como el diablo lo hace día con día. Y por causa de eso muchas personas son truncas en su ministerio. Que tú los ves y dices: wow, este hombre, esta mujer le va a servir a Dios poderosamente. Pero un día comete un error y se derrumba todo. El Señor no vino por los sanos, hermano. El Señor vino por los enfermos. El Señor vino por ti y por mí. En Marcos 2:15 al 17 dice, voy a leer desde el 16 y 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes son los sanos? Los orgullosos, los perfectos, los que andan conforme a sus obras y no conforme a la gracia de Dios. No vine por los sanos, sino por los enfermos, los que tienen necesidad. No he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores. Muchos dicen, cuando uno sale a evangelizar, le comparte a las personas, y habrás escuchado esta frase: no acepto a Cristo porque a lo mejor más adelante me puedo equivocar. Ay, hermano, usted vive bajo la gracia de Dios. Usted vive porque Él pagó el precio por ti y por mí, no por lo que tú hayas hecho. La presencia de Dios y el poder de Dios se van a manifestar en aquel que necesitan de Dios. Es un engaño que tú tengas que ser perfecto. Hermano, te puedes equivocar. Dios vino a salvarnos tal y como estamos y como estaremos. David amó más al Señor que sus propias consecuencias. ¿Quién iba a soportar eso? Yo voy a dar a tus propias mujeres a la luz del sol para que tú veas. ¿Quién iba a soportar eso? Los que viven bajo la gracia, a pesar de las dificultades, humillan su vida amando más al Señor que las propias consecuencias de su pecado. Hey, aquí hay personas que han dejado de avanzar por causa de la consecuencia de su pecado y han creído que Dios ya no los va a tomar en cuenta. Mentira. Esto es lo que en Apocalipsis se denomina el primer amor. El primer amor es tener en cuenta primero al Señor ante todas las cosas. Me equivoqué, pequé, la regué. Lo primero que hago es humillarme. David le costó trabajo humillarse a tal grado que tuvo que mandar un profeta para que le platicara una historia. Y con esa historia David se arrepiente. ¿Cómo es posible que el Señor pacte con un hombre homicida? ¿Cómo es posible que el Señor diga: y será afirmada tu casa, le está diciendo a David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente? Tu trono será estable eternamente. Increíble. ¿Por qué el Señor le está diciendo estas cosas a un hombre así? Hubo una mujer en una ocasión con Cristo que viene por atrás, él estando en una reunión, en una comida. Una mujer que unge sus pies, que besa sus pies. Todos empiezan a criticar a Jesús, no a criticar a la mujer. Le dicen: ay, si supiera con la mujer que se le está acercando, anda con todo el pueblo.
Y entonces Jesús le pregunta a Pedro, y Pedro le dice, ¿sabes qué? Le pregunta Jesús a Pedro, ¿quién ha amado más? Había unos hombres que le debían, uno poco y otro mucho. Y le pregunta a Pedro, oye Pedro, ¿quién crees que amó más? Y Pedro pues lógicamente le dice, pues al que más se le debía. Ciertamente, correctamente has contestado, Pedrito. Sí, Peter. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho se le amará. Al que mucho se le perdona, mucho se le amará. Esta mujer tuvo un corazón conforme a Dios. Nunca se ha tratado de lo bueno que podamos hacer, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Yo he visto cómo el Señor ha levantado a personas que a los ojos de los hombres parecían personas insignificantes, pero son personas que se arrepienten delante de la presencia de Dios, y Dios los levanta y los empodera como no tienes idea. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando tu talento, Dios está buscando tu corazón. Porque lo que importa es que el Señor nos resucite y no andemos en nuestras propias fuerzas. Tu vida tiene valor en los logros que hizo Jesucristo, no en tus logros. Glorifica al Señor y no a ti mismo. Un hombre conforme al corazón, resumo, conforme al corazón de Dios, es alguien que obedece, sí. Es alguien que enfrenta la realidad tal cual es. Es un hombre, una mujer que no huye de las consecuencias del pecado, sino las enfrenta. Es un hombre que no deja a su familia por cualquier problema. Es una persona que no finge, sino que humilla su corazón delante de la presencia de Dios, que se preocupa por su descendencia más que a sí mismo. Se necesitan hombres y mujeres, sin duda, que den la vida por su descendencia. Es un hombre, es una mujer que reconoce que sin Dios nada puede hacer. Hermano, David fue clasificado que tenía un corazón conforme a él, no por sus fuerzas, sino porque a pesar de su pecado y de las consecuencias de su pecado, él volvió al Señor. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, no estamos viviendo en el tiempo de la fuerza, no estamos viviendo en el tiempo de a ver quién tiene más títulos. Estamos viviendo en el tiempo de que el Señor es el que te sostiene. Estamos viviendo en el tiempo en el que Dios es el que te va a dar la fortaleza. Estamos viviendo en el tiempo, no en lo que tú puedas llegar a hacer en tu vida. Estamos viviendo en el tiempo donde día con día necesitamos al Señor que sea el que nos levante a pesar de lo que tú hayas hecho. El llamado es muy claro y es muy sencillo. Hermano, si tú estás viviendo en una condición donde te detuviste a causa de tu pecado, ciérrale la boca a Satanás. Ciérrale la boca a Satanás, porque Cristo pagó el precio por ti, porque Él se entregó por tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es creer, porque nuestro Padre está en medio de nosotros. Alguien dice amén. Te puedes poner en pie, por favor. Si estás entendiendo esto, yo sé que aquí hay personas que están detenidas. Hermano, yo soy un pecador. Yo peco y mi pasado no es blanco. Mi pasado no es blanco. Entiende que David ya era un hijo de Dios. Entiende que David ya era rey. Entiende que a David ya le habían dado la promesa que Jesús saldría de él. Increíble.
increíble. Pero el religiosismo de este tiempo, el mundo de este tiempo, ha sembrado en los pensamientos de que todavía nos tenemos que medir conforme lo bien que hacemos. Allá tú si quieres hacer eso, yo no. Yo vivo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo todos los días de mi vida, porque no hay otra manera de vivir, hermano. No hay otra manera de vivir. Si tú entiendes esto, y tienes en tu corazón entregárselo, si vas para el cielo, repito, y no que te vayas hoy, debes tener un corazón conforme al Señor. Si no, no entras al cielo. No, porque los que entran al cielo son los que Cristo lleva, no los que llegan. Si tienes esto en tu corazón, te voy a pedir que te pases para acá y vamos a ministrar esta área, porque yo sé que hay personas que dejaron cosas, que dejaron familia, que dejaron su tierra y que prefirieron mejor seguir sus propios caminos y la condenación del diablo. Vénganse para acá y vamos a entregarle juntamente nuestro corazón al Señor. Vamos a decirle que Él es nuestro papá. Les voy a pedir de favor que hagan esta fila y dejen un espacio nada más, porque el Señor resucita, porque el Señor renueva, porque el Señor trae nuevas fuerzas, porque el Señor es el que vivifica, porque el Señor es el que trae nuevos tiempos a nuestra tierra. Y a los ministradores les voy a pedir que me ayuden, por favor. Cierra tus ojos allí. Espíritu Santo, Señor, tú eres el Rey del cielo, eres el Rey de la tierra, y díselo: eres el Rey de mi vida. Ya no es lo mucho que yo hice, ya no es lo mucho que yo alcancé. Ahora dejo atrás todo eso y vengo a ponerme a cuentas contigo, porque mi familia se está cayendo. Mi familia se está cayendo. Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti, Señor. Espíritu Santo, Señor, para que tú muevas en nuestros corazones. Mira que te necesitamos, Señor, te anhelamos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y renueva, transforma, trastorna, Señor, lo que vino a trastornar. Señor, trae un nuevo tiempo. Levanta, Señor, en medio de la dificultad. Levanta, Señor, aquel que no tiene fuerzas. Padre, destruimos en el nombre de Jesús de Nazaret la mentira del diablo, que ya no tenía posibilidad de avanzar. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de culpa, de condenación, de engaño, ahora se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, ya después de que David había caminado sus días, escribe un salmo, prácticamente es el Salmo 18, y dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Tú eres nuestro libertador, papá. Tú eres nuestro refugio. Tú eres el que hace andar mis pies como de ciervas y me haces estar firme sobre las alturas. Gracias, papá. Gracias, papá.
Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Señor, te glorificamos, Rey. Te exaltamos a ti, el Todopoderoso. A ti, solamente a ti, la gloria, la alabanza. Para ti es para siempre tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno